Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Russell, el explorador de la película Up. Hoy vamos a hacerle los brazos, haremos también los pantalones y bueno, pues ya vamos viendo a ver si también le hacemos el cuello y su pañueleta. Bueno, vamos mirando a ver qué es lo que vamos a hacer en este vídeo. Y os recuerdo antes de comenzar que tenéis un vídeo anterior donde hemos hecho el cuerpo, también un vídeo donde sale la lista de materiales completa, la que necesitáis para tejer esto, y en esta misma lista de reproducción de Up podéis encontrar el patrón de Carl y también el de Ellie, de la misma película. Así que bueno, pues ahora vamos a empezar. Vamos a comenzar con los brazos, así que necesitamos el color piel y empezamos haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Ahora cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, un punto en cada uno. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, lo de un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 8 puntos. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 8 que tenemos. En la vuelta número 13 vamos a comenzar haciendo un aumento y después de este aumento vamos a hacer 3 puntos bajos. Y de nuevo vamos a volver a repetir un aumento y otros 3 puntos bajos. Y terminamos así la vuelta número 13 con un total de 10 puntos. Ahora desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos. Después de esta vuelta número 18 vamos a meter ya dentro el limpiapipas, entonces vamos a tomar así la medida del brazo y lo vamos a doblar. Y con la parte doblada hacia abajo lo vamos a meter aquí dentro, el sobrante lo cortamos. Y ahora en la vuelta número 19 vamos a cerrar el bracito. Así que vamos a hacer 5 disminuciones. Al final de las disminuciones hacemos una cadena, estiramos la hebra y ya podemos cortar. Así es como se queda el bracito. No se queda el hueco muy cerrado, ¿vale? Pero necesitamos que se nos quede ahí un poquito abierto para luego meter el alambre. Así que tenemos que hacer otro bracito igual. Y cuando cortéis la hebra, dejadla algo larga para luego unir estos bracitos al cuerpo. Así tengo ya los dos bracitos. Ahora los dejamos en espera y vamos a hacer las mangas. Necesitamos el color amarillo y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos. Y terminamos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo un aumento y a continuación hacemos 5 puntos bajos, uno en cada punto. Y de nuevo vamos a volver a repetir un aumento y a continuación 5 puntos bajos. Y terminamos la vuelta número 4 con un total de 14 puntos. Ahora desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Al final de esta vuelta número 8 vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra y la escondemos. La escondemos así por dentro de los puntos porque la hebra de la manga no nos hace falta para unir, ya lo vamos a hacer con la hebra que ha quedado en el brazo. Ahí cortamos y tenemos que hacer otra manga igual. Ahora después de las mangas vamos a tomar un pedacito de alambre de más o menos unos 17 centímetros he cortado yo, para este tamaño de muñeco, ¿vale? Recordar que estamos trabajando el muñeco con un gancho de 1,75 milímetros
y con un hilo de 1 milímetro de grosor. Si vuestro muñeco es más grande, ahí ya tenéis que variar, y si es más pequeño, pues también. Entonces, si estáis trabajando así, más o menos como yo, vamos a cortar un pedacito de unos 17 centímetros, le doblamos una de las puntas, por el momento, nada más que una, así para que no se salga por la manito. Y por este lado de aquí vamos a insertar uno de las mangas que acabamos de hacer, la vamos a meter por el anillo mágico, por el huequito del anillo mágico, y la vamos a meter ahí, empujamos, ahí está. Y vamos a meter también el bracito por el mismo agujerito, así, hasta que llegue al tope. Ahora, esta hebra de aquí con una aguja la vamos a pasar por dentro de la manga, igual que hemos pasado el hierrito, por ahí, por el mismo sitio, la vamos a pasar y vamos a insertar la manguita dentro del brazo, así. Y ahora le vamos a colocar el alambre atravesando el cuerpo de un lado a otro, contando desde el cambio de color, desde el cuello aquí que termina el amarillo, vamos a contar 3 filas hacia abajo. Entonces, la primera de amarillo ya cuenta 1, 2 y 3. Y por esta tercera fila, más o menos por ahí en la mitad, ¿vale? Que se os quede así, en el medio del cuerpo. Por ahí lo vamos a meter y lo pasamos hacia el otro lado. Y lo vamos a sacar también, intentando sacarlo por la mitad del cuerpo, 3 filas desde el cambio de color, igual que en el otro lado. Ahí está. Y una vez que tenemos ya este bracito metido, el alambre, perdón, vamos a doblar esta otra punta, igual que hemos hecho antes. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Primero le metemos la manguita por el anillo mágico, por ese agujerito de ahí. Y ahora le metemos el bracito. Lo llevamos todo hasta el fondo lo que podamos. Y este hilo, lo mismo, vamos a enhebrarlo con la aguja igual que antes. Y lo vamos a pasar por dentro de la manga y por el agujerito del anillo mágico. Ahí queda ya metido el bracito. Y ahora solamente tenemos que coserlo al cuerpo. Como la hebra que vamos a utilizar es de distinto color que lo que hay aquí, esto es amarillo, esto es color piel, vamos a intentar coserlo en estos puntos de aquí para que no se note mucho. Así luego cuando le pongamos el cuello y su pañoleta, pues ahí no se ve, ¿vale? Aunque sea de otro color. Entonces vamos a intentar coserlo así bien pegadito. Y así se quedan colocados los bracitos. Igual parece un poquito complicado, pero que va, con paciencia lo podéis hacer. Ahora vamos a hacer los pantalones. Entonces, de los 3 tonos de marrón que teníamos, recordad que era uno oscuro, uno rojizo y un marrón más clarito, vamos a utilizar el marrón más oscuro. Lo tengo aquí para mostraros, ¿vale? Tenemos este intermedio, este más oscuro y el rojizo que era para la banda. Así que vamos a utilizar el marrón más oscuro. Vamos a comenzar haciendo 25 cadenas. Ahora estas 25 cadenas las vamos a cerrar haciendo un círculo y vamos a tejer en rondas esta parte del pantalón. Así que para poder cerrar y tejer en rondas nos vamos a ir a la primera cadena que hemos hecho, así. Ahí nos vamos a meter y vamos a hacer un punto deslizado, ahí donde nos hemos metido. Hacemos una cadena y ahora en la vuelta número 1, que aquí todavía no hemos comenzado, aún tenemos cadenas, así que es la vuelta número 1, vamos a hacer 25 puntos bajos, uno en cada cadena. El primer punto bajo que vamos a hacer es ahí mismo, donde nos hemos unido haciendo un deslizado y una cadena. Entonces ahí comenzamos, 1, 2 y así vamos alrededor de las cadenas haciendo 25 puntos bajos. Al final de la vuelta número 1, como estamos tejiendo en rondas, tenemos que cerrar igual que hemos cerrado antes. Entonces, tenemos que saltar el punto deslizado que hicimos antes para unirnos, saltamos también la cadena y nos vamos directamente al primer punto, ahí nos metemos y de nuevo volvemos a hacer un punto deslizado y una cadena.
Y en la vuelta número 2 vamos a volver a hacer los 25 puntos bajos que tenemos, un punto en cada punto. Y empezamos haciendo el primero ahí mismo donde nos hemos unido. 1, 2. Al final de la segunda vuelta nos tenemos que unir igual que antes, así que saltamos el deslizado, saltamos la cadena y en ese primer punto hacemos de nuevo un deslizado y una cadena. Y ahí ya podemos cortar la hebra, no hace falta que la dejéis muy larga. Ahora tenemos que hacer otra pieza igual, pero en la segunda pieza que hagáis ya no cortéis la hebra. Aquí estoy ya en la segunda pieza y ahora lo que vamos a hacer es unir las dos piezas. Tenemos 25 puntos en cada una de ellas, entonces así tal cual como estamos, acabamos de cerrar aquí la vuelta, hemos hecho un punto deslizado y una cadena, así tal cual, nos vamos a unir en el primer punto de aquí, ¿vale? Tener cuidado de no tejer este punto deslizado y esta cadena, ¿vale? Porque si no aumentaríais puntos. Tenemos 25 alrededor, desde este primer punto hasta el último que está aquí. Esto del medio lo saltamos. Entonces nos vamos a unir en este primer punto de aquí y vamos a hacer los 25 puntos bajos que hay, uno en cada punto. Una vez que tenemos los 25 puntos de esta vuelta de aquí, nos vamos a pasar a la siguiente en el primer punto, ¿vale? Según llegamos al final, este primer puntito de aquí, y ahí empezamos a tejer de nuevo los 25 puntos bajos que tenemos en la otra vuelta. Así terminamos la vuelta número 3 con un total de 50 puntos. Teníamos 25 en cada uno, así que tenemos un total de 50. Ahora, desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 11, vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Entonces vamos a ir poniendo ya un marcador en el punto de inicio de cada vuelta para no perdernos. Y ahí vamos haciendo desde la 4 hasta la 11 un punto en cada punto de los 50. Después de finalizar la vuelta número 11 vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena y cortamos la hebra. Vamos a dejar hebra suficientemente larga para poder coser la vuelta del pantalón alrededor del cuerpo. Entonces se lo vamos a colocar por ahí con el nudito hacia atrás, ¿vale? Con el último punto que hemos hecho, que le quede así hacia atrás. Lo subimos bien en el lugar, que parece que se queda pequeño, pero no. Es que este explorador no lleva un pantalón muy grande, entonces lo tenemos que subir bien para que se le vean ahí el trocito de piernas y lo vamos cosiendo con esta hebra pues alrededor del cuerpo. Así queda ya el pantalón bien cosidito en su sitio y ahora vamos a volver con el color amarillo para hacerle el cuello. Para el cuello vamos a comenzar haciendo 40 cadenas. Después de que tengamos las 40 cadenas nos vamos a regresar haciendo 39 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. Al llegar al final de la vuelta hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 3 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a girar el tejido sin levantar ninguna cadena, así tal cual estamos. Vamos a girar. El primer punto, que es este de aquí, lo vamos a saltar y a partir del siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora en los dos últimos puntos que nos quedan vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a volver a girar el tejido y por este otro lado de aquí vamos a saltar el primer punto, así que no hace falta que levantemos ninguna cadena. Este primer punto de aquí lo saltamos. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y en los dos últimos puntos que tenemos una disminución. Volvemos a girar el tejido, nos han quedado dos puntitos, sin levantar cadena hacemos una disminución, nos metemos ahí, traemos hebra, vamos a la siguiente y traemos hebra y ahí está la disminución. Ahora hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar. Y ahora vamos a volver a repetir este mismo triángulo en el otro extremo que tenemos aquí. Fijaros que tenemos que hacerlo que el triángulo se nos quede así hacia adelante, ¿vale? Porque este triángulo tenemos mirando hacia allá, pues este igual. Así que nos vamos a unir aquí,
en este primer puntito de aquí, tomamos la hebra de color amarillo y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Comenzamos haciendo 6 puntos bajos, así que ahí donde nos hemos unido hacemos una cadena y ahí mismo el primer punto, para que no se nos salte ese primer punto. Ahí empezamos haciendo 1, vamos al siguiente, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos los primeros 6 puntos. No hace falta que levantemos cadena, giramos el tejido. En esta vuelta saltamos el primer punto, a partir del siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y en los dos últimos puntos que nos quedan hacemos una disminución, igual que antes. Ahora volvemos a girar, no hacemos cadena, saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos un punto bajo y en los dos últimos puntos que nos quedan una disminución. Volvemos a girar sin levantar cadena y en estos dos últimos puntos que nos han quedado aquí en esta vuelta hacemos una disminución. Lo mismo que hemos hecho antes, pero bueno, como es cortito no importa repetirlo. Y ahora vamos a ir bajando por este lado de aquí haciendo puntos bajos para que la orilla se nos quede más bonita. Entonces desde ahí que hemos hecho la cadena vamos a ir aquí al primer punto que veáis por ahí en la orillita y comenzamos haciendo puntos bajos. Así, puntos bajos por la orilla. Para poder girar bien aquí en la esquinita vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto. Aquí hemos hecho uno, entonces nos volvemos a meter, hacemos otro y nos volvemos a meter y hacemos otro más. Y ahora por este otro lado de las cadenas que tenemos aquí, antes habíamos levantado 40 cadenas, entonces ahora por el otro lado de las cadenas vamos haciendo también puntos bajos. Así hasta que lleguemos al otro lado. Aquí ya estoy en la otra esquinita y para volver a girar, igual que hemos hecho antes, vamos a hacer 3 puntos bajos en este mismo punto donde hemos hecho este, así que ahí tenía ya uno, hago otro, van 2 y otro más, son 3. Y así ya he girado para hacer los puntos bajos de esta orilla de aquí. Entonces vamos haciendo puntos bajos por ahí por la orilla. Hasta llegar aquí arriba al piquito que tenemos aquí. Cuando llegamos a este piquito que tenemos aquí, voy a cortar estas hebras para que no nos estorben y así lo veáis bien. Cuando llegamos al piquito este que tenemos aquí, vamos a hacer una cadena y esta cadena la vamos a cerrar en este punto de aquí, en el anterior, pasando así por el medio del punto, con estas dos hebritas de aquí, ¿vale? No sé si os fijáis, estamos así, entonces por donde nos tenemos que meter es por estas dos hebras que están aquí, por estas dos de aquí. Entonces estamos ahí, hacemos una cadena y ahora nos metemos por esas dos hebritas de ahí. Tomamos hebra y vamos a pasar esta hebra por dentro de todo, por esas dos y la cadena. Y de nuevo vamos a volver a hacer un punto bajo ahí mismo donde estábamos. Así para que se nos quede este piquito de aquí arriba. Y ahora seguimos haciendo punto bajo por la orilla hasta que lleguemos a la parte recta, que es esta de aquí. En esta parte recta nos vamos a pasar hacia el otro lado haciendo punto deslizado. Vamos a ir así para no aumentar el grosor del cuello. Ya no nos interesa que sea más grueso, solamente vamos a hacer punto deslizado, un punto en cada punto para pasarnos al otro lado. Una vez que llegamos ya al otro lado vamos a hacer puntos bajos por esta orilla de aquí, que es la que nos queda, hasta llegar al piquito, hasta llegar ahí arriba. Hasta aquí. Y una vez que llegamos aquí vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Voy a cortar esta hebra para que lo veáis bien, igual que antes. Estando ahí nos vamos a tener que meter en estas dos hebritas que veis aquí, ¿vale? En estas dos. Pero antes vamos a levantar entonces una cadena, así según estamos levantamos una cadena. Ahora sí que nos vamos a meter en esas dos hebras, tomamos hebra y cerramos todo junto, esas dos
y la cadena que hemos hecho. Ahí. Y ahora vamos a hacer un punto bajo más ahí mismo. Y ahora nos vamos a bajar a esta esquina de aquí haciendo punto deslizado, porque por aquí ya habíamos hecho punto bajo. Entonces vamos a ir haciendo un punto deslizado en cada uno de los puntos bajos que tenemos ahí, porque necesitamos dejar la hebra aquí en una esquinita para poder coser el cuello al cuerpo. Entonces, una vez que llegamos ahí, hacemos una cadena y ahí estiramos y ya cortamos la hebra. Cortadla algo larga para poder coserla, ¿vale? La vamos a coser por esta parte de atrás de aquí. Entonces, ahora una vez que lo tenemos, lo podéis poner así o del otro lado, da igual. El caso es que los piquitos estos se queden hacia abajo porque es el cuellito de la camisa. Entonces lo vais a colocar así alrededor del cuello, más o menos donde está el cambio de color, y se os quedará un poquito abierto, quedarán así como 2 o 3 puntitos, vais estirando para que no se quede más abierto que esto, solamente 2 o 3 puntitos. Y vamos cosiendo la parte de aquí, esta parte recta, que es la que os había dicho, por eso dejamos la hebra así en la esquinita para poder coser esa parte. Vamos cosiendo esto así, justo por el cambio de color. Ahí tenemos ya el cuellito colocado y yo creo que este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Así vamos, que vamos muy bien para ser el segundo día. Nos vemos en el próximo vídeo, que ya empezaremos a hacer su pañuelo. Haremos también el llavero este que lleva aquí, a lo mejor la banda o los zapatos. Bueno, vamos viendo, ya sabéis que yo voy viendo según el tiempo que tengo, voy haciendo una cosa u otra. Así que nada, por si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like como siempre o que me digáis algo en los comentarios y por ahí hablamos. Y si queréis ayudarme suscribiéndoos, os lo agradezco un montón también. Solo hay que darle al botoncito y ya está, es totalmente gratis y para mí es de gran ayuda. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, pues os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis seguir en Instagram o en Facebook, y si hacéis algún trabajo de aquí, pues así me etiquetáis y así lo puedo ver, que me encanta verlo cuando lo termináis. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo para seguir con Russell. ¡Chao, chao!